a ver lo que son las pruebas sustantivas, y el cumplimiento en la auditoría. Vamos a hacer una presentación para que vamos viendo. Ya vimos lo que es el control interno, ya dejé un caso. Ahora vamos a ver lo que son las pruebas sustantivas. Profe, una pregunta. Dígame. Este que voy a explicar ahorita es para el trabajo que vamos a entregar, el set entregable. No, eso ya ahorita es otra clase. Si tienes alguna duda me la puede hacer ahorita y con gusto la abordaré, no se preocupe. Dígame, ¿tiene alguna duda con el trabajo? Sí, ya le digo, pero Okay. Para mientras se conectan, vamos a ver las dudas que tengan. Los que están presentes pueden consultarme cualquier duda que tengan. disculpe, que estaba viendo en los primeros casos. Ajá. En el primer caso que dice en sí, ¿qué es lo que vamos a hacer en este trabajo, profe? Vamos a ampliar el control interno. Sí, miren, ustedes van a realizar un estudio sobre lo que es el control interno. Acordémonos que yo les subí que el control interno tiene 5 componentes, que es el entorno de control, que el entorno de control mira lo que son las políticas, mira lo que son la filosofía, la cultura de la empresa, mira la estructura organizacional, la segmentación de trabajo, las funciones de los trabajadores, la responsabilidad de ellos. Cuando hablamos de evaluación de riesgo, hablamos cuáles son los riesgos que podrá tener la empresa, como son evaluación de riesgos de control, riesgo inherente y riesgo de no detección o de auditoría. Los riesgos de inherentes son aquellos de que no programamos. Un ejemplo, en un terremoto se me cae encima el local. Es un riesgo que contablemente no lo podemos prevenir porque nadie cuenta. Lo que se hace, lo que podemos hacer es pagar un seguro para esa manera tener una seguridad razonable, podríamos decirle. O un ejemplo, que de repente haya un incendio o algo que no se previene. Claro, tenemos que utilizar los mecanismos de precaución, pero son cosas riesgos que pueden suceder. O puede ser un riesgo inherente también de que de repente una empresa comience a distribuir el mismo producto que nosotros con un menor precio. Nadie lo esperaba y de repente nos botó todo completamente la venta. Cuando hablamos de riesgo de control, es falta de revisión, falta de supervisión, falta de cumplimiento en cuanto a los procedimientos, los registros, atrasos en información, incongruencia, etcétera. Y cuando hablamos de riesgo de no detección, auditoría, son aquellos riesgos que se pueden dar debido a que la empresa no le da la información satisfactoria y necesaria al auditor para que éste haga un dictamen o un informe de auditoría. Entonces ahí hay un riesgo. Cuando hablamos después de actividades de control, porque el control interno, cuando abordamos el COSO, trabaja con 5 componentes. Las actividades de control son aquellas que están bajo 10 normativas. Todo eso ya se lo subió a ustedes para que lo revisen. Y ustedes van a determinar si en cada uno de ellos se cumple o no conforme la información que yo les facilité, la información y comunicación, que es los canales de comunicación, si es por correo, si es por carta, si es por un sistema computarizado, si la información es del gerente a los empleados, del gerente a los jefes y los jefes a los subordinados. Vamos a ir determinando cómo es la comunicación de la empresa, y la supervisión y monitoreo son aquellas pautas que se le da seguimiento a la área. En este caso ustedes van a hacer la evaluación conforme lo que ustedes tienen. Si ustedes me dicen de que no hay nada de información o comunicación, pues no lo ponga, únicamente puede dar una recomendación que sería correcto aplicar la siguiente metodología o barrera o canales de comunicación. Igual en el entorno, en la evaluación de riesgo, ahí sí tienen que abordarlo más porque realmente hay deficiencias en la empresa. ¿Me explico o no me explico todavía? Sí, profe, sí, sí. Entonces, de esa manera ustedes lo van a hacer. Es más,
Hay muchas formas de hacer una evaluación, pueden hacerlo a través de encuesta, pueden hacer un informe de evaluación, todo eso se lo subí. Si necesitan más información o un caso práctico, creo que tengo uno. Dígame, José Manuel. Profe, ese caso del que están hablando, pero es el último entregable ya cerró, sí, profe. Si no, Ese entregable ya cerró. El de control interno no lo han entregado. ¿O sí? No. Miren, No, yo no sabía hasta ahorita que fui a ver. Bueno, miren, por eso no hay problema, se los puedo agregar más tiempo. Lo importante es que lo hagan, lo importante es que le entiendan qué es lo que van a hacer y me consulten. Mi WhatsApp, ustedes me escriben y yo con mucho gusto le doy respuesta. Lo que ustedes van a hacer es una evaluación sistemática, podríamos decir, de qué debilidades hay en el control interno. Entonces el que estaba explicando ahorita era del entregable ese que se acaba de vencer. Así es, el de control interno. Yo le subí un caso en grupos de 3 con 3 casos en empresas de lo que se estaba sucediendo en ese momento. Está bien, profe, gracias. ¿Alguna otra duda conforme el caso para que comencemos la clase, chicos? Está bien, profe, está bien. Puede iniciar la clase. Ok, vamos a ver entonces ahora lo que son las pruebas de auditoría. Mire, todo lo que es auditoría y todo lo que hemos ido viendo va de la mano. Todo va de la mano y lo vamos a ver a continuación. Todo va de la mano. Fundamentos de auditoría, procedimientos y pruebas. Antes que se me olvide, chicos, les recuerdo a aquel que tenga interés del seminario, que es para todas las carreras, porque es de neurociencia, habilidades blandas. Ustedes me dicen, pueden irlo a pagar a caja, vale $40 para el día 27 de noviembre. Hay cupo para aquel que quiera ir, se le va a dar transporte en Mazatepe, se da transporte, comida, café, certificación y agrega valor a su currículum. Procedimientos de auditoría. Ya esto ya lo vimos, ya ustedes lo dominan, pero lo vamos a hacer hincapié, ya van a ver por qué. Los procedimientos de auditoría de una compañía en particular se seleccionan para este trabajo de acuerdo al criterio profesional de los auditores. Ya sabemos de que el auditor, como lo plantea la norma general de auditoría, que está el trabajo del auditor, él tiene que tener el conocimiento, la preparación para poder llevar a cabo la auditoría y la planificación de esta. Aunque los procedimientos aplicables dependen del criterio del auditor, existen pautas para ayudar a seleccionar los procedimientos más adecuados a cada situación, como los siguientes cuadros. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso para que vayamos recordando. Hasta hicimos el examen de esto. Un procedimiento general es el examen físico. ¿Dónde podríamos hacer este procedimiento? Un arqueo de caja, un inventario físico. Áreas de aplicación: efectivo en caja, fondo fijo, fondo rotatorio, existencia, propiedad, planta y equipo. No se imaginan lo grande diferencias que hay en lo que es activo fijo de las empresas. Cuando uno va, siempre falta una impresora, siempre falta una batería, siempre es que la movieron para tal lado, siempre sucede eso y parecía algo pequeño. Inspección documental, personal y directa. ¿Cuál vamos a utilizar aquí? Libros de contabilidad, documentos de contabilidad, contratos y póliza, informe y correspondencia, declaraciones de impuestos, escritura y actas de directorio. En lo que es el procedimiento de confirmación, solo respuesta positiva o negativa en todos los casos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, créditos de banco y ganancias a terceros. Estos son los procedimientos que podemos ocupar en cada uno de los casos que se puedan dar y va a aplicar directamente a esto. Cálculo, pues, simple, pero está econométricos. Puede ser cuadratura de libro, cálculo de documentos, cálculo de archivo electrónico o operaciones de crédito. Las amortizaciones es uno. Puede ser la observación, puede ser observación ocular
o observación con medios de apoyo. Puede ser observación del entorno para ver la cultura, las políticas, el trato entre los trabajadores, el trato con los jefes, el trato con las personas, la atención al cliente. Puede ser observación de instalaciones, observación de trabajo del personal, observación de faenas. Puede haber procedimientos de comparaciones. Pueden ser comparaciones numéricas de saldos, de cargos y abonos con ejercicio anterior, con empresas de su sector o conciliaciones de banco. Y comparaciones de documentos pueden ser de facturas, contratos y correspondencia que tiene que cuadrar. Entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas o abiertas. Puede ser a los directivos o jefatura, al personal de la empresa, a clientes y a proveedores o a los mismos acreedores puede ser. Tienen también el muestreo. Pueden ser métodos estadísticos o métodos no estadísticos. Puede ser la partida de balance general, estado de resultados, partidas de recursos humanos, partidas de producción y partidas de comercialización y otros. ¿Por qué lo estamos tomando en cuenta? Porque esto nos da una idea de cómo podemos utilizar los procedimientos. Antes de los procedimientos están las pruebas. Primeramente está lo que es la auditoría. Él llega donde el dueño, se plantea qué es lo que él necesita, qué es lo que él quiere. Él hace un estudio, un análisis del campo y hace una planificación. Y en esta planificación él va a determinar qué prueba va a realizar en la auditoría. Pruebas de auditoría. ¿Qué son las pruebas de auditoría? Se emplean para verificar y cumplir los objetivos que se establecen en el programa de auditoría para cada área de control, y son dos tipos de auditoría, tipos de pruebas, perdón. Pruebas sustantivas, que se dividen en dos: pruebas de detalle y pruebas de saldos, y pruebas de cumplimiento. Son las dos pruebas que vamos a ocupar en la auditoría. Si alguno tiene alguna duda, me puede interrumpir para que de esta manera vayamos viéndolo. Pruebas sustantivas. Estas, como les decía, pueden ser pruebas de detalles o pruebas de saldo. Lo vamos a ver al final con un ejemplo. Se aplican para comprobar propiedad de bienes, exactitud de operaciones aritméticas, correcciones de saldo, existencia de documento o objetivos de auditoría. Un ejemplo: la observación de la toma del inventario físico. Un ejemplo: si determinamos que la auditoría va a ser en la bodega o en el inventario, usted puede observar la toma del inventario físico. Uno, cómo realizan el inventario. Dos, puede hacer una observación de cómo lo realizan, cómo lo distribuyen, cómo lo ingresan al sistema, cuáles son los procedimientos que utilizan para trasladar las requisas a la bodega o al despacho, etc. Ahora vienen las pruebas de cumplimiento. ¿Qué son las pruebas de cumplimiento? Son aquellas orientadas a verificar el cumplimiento de normas y procedimientos del control interno. Algo muy importante: el control interno va de la mano con la auditoría, porque esta es la que nos da una ayuda y una seguridad razonable a la hora que vamos a hacer las pruebas o la muestra de evidencia. ¿Por qué? Porque si hay un control interno que se está llevando correctamente, hay un control interno que está en su cumplimiento, podríamos decirle al 100%, vamos a tener seguridad de emitir un dictamen, porque nos va a dar seguridad a la hora que hagamos las revisiones. Si no hay un control interno, o no existe el control interno, o no está en cumplimiento, esto nos llevaría a una debilidad y puede hacer que, como los procesos y procedimientos no se cumplen correctamente, puede hacer que la información no sea real o no sea veraz. Entonces, un ejemplo: si una norma de control interno establece que los ingresos en efectivo se depositan al día siguiente de su recepción, la prueba de cumplimiento sería verificar que lo establecido se cumpla examinando las cajas y sus respectivas boletas de depósito. Un ejemplo: en algunos lugares yo he visto que cuando van a comprar mercadería, mandan a uno de contabilidad y a los de la bodega. ¿Por qué? Porque cuando contabilidad es el que certifica que el producto llega. Porque puede ser que en el transcurso del camino se pierdan.
y nadie va a justificar. Ellos pueden decir así: venían las cajas selladas, vienen las cajas selladas y se perdió, venía mal y hay que aplicar un ajuste. Y no, la verdad que no. Entonces es sano cuando tenemos normativas para un mayor control, para una mayor seguridad. Un ejemplo de contabilidad: va, él recibe, pone su visto bueno, y entonces cuando eso llega a la empresa tiene que llegar como fue recibido. Si no, ya saben que vamos a utilizar un proceso administrativo contra los que estaban ahí. Pero ya es diferente porque hay un control. En el caso sería difícil cuando solo te llega la mercadería, entonces ahí no es lo mismo. Entonces son normativas de control interno que vamos a ir revisando y esas nos van a dar una pauta si es seguro o no seguro para emitir un dictamen. Las pruebas de auditoría. Tanto las pruebas de cumplimiento como las sustantivas ayudan al auditor a recoger evidencias para fundamentar la emisión de su opinión acerca de la situación auditada. O sea, esto nos beneficia a nosotros porque nos da una veracidad de la información y nos ayuda a emitir un dictamen, un juicio. Acordémonos que la auditoría es algo muy delicado, porque una auditoría puede llevar preso a alguien, pueden despedir, puede llevar una multa grande en la DGI a la empresa. O sea, es muy delicado lo que son las auditorías. Puede ser que hasta el mismo gerente pueda salir, lo puedan correr o pueda, etcétera. Por eso es muy delicado tener la información al día, porque pueden ser que si no hay un control interno va a ser un poco más complejo poder determinar que la evidencia es correcta. Habrá que hacer un estudio mayor o tomar una muestreo más amplio para evitar un riesgo de error. Objetivos de auditoría y las pruebas sustantivas. Las pruebas sustantivas se relacionan con objetivos de auditoría, como lo muestra el cuadro siguiente. Un ejemplo: el área de control aquí es el efectivo. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Comprobar el saldo en cuenta corriente o en banco. O sea, yo voy a hacer una auditoría del efectivo. ¿Qué es lo que yo quiero? Comprobar si el saldo de la cuenta corriente del banco está bien, está correcto. Si yo puedo determinar que haciendo un registro contable me da lo mismo como está en el balance general, según los movimientos que ha habido en la empresa, para yo considerar que está correcto en auditoría, que no hay ninguna discrepancia ni diferencia. Entonces vengo a la prueba sustantiva. ¿Qué puedo hacer con la prueba? Bueno, realizo una conciliación, hago una conciliación bancaria entre el libro mayor y el catálogo bancario. O sea, sobre todo los registros de las cuentas de banco. Puedo tomar 6 meses, un año, y puedo hacer una conciliación de lo que es la cuenta de efectivo. Y ahí yo me voy a dar cuenta si esta está correcta o no. Es una verificación. Podemos tomar en cuenta el ejemplo de propiedad, planta y equipo, verificar propiedad de un vehículo. Vamos a definir la propiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Examinar la documentación de la existencia de la documentación a nombre de la empresa. Un ejemplo: voy a revisar todo lo que es vehículo, por lo cual tengo que revisar todo lo que fue la compra, su carta de compra-venta, tengo que revisar su inscripción en lo que es la alcaldía, tengo que revisar la inscripción en lo que es la policía, para que tengan ellos a ver a nombre de quién está la circulación del carro, y eso se va a realizar a través de una prueba sustantiva. También tengo el área de control de mis obligaciones, que son mis pasivos. Establecer efectividad de una deuda con un banco acreedor. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a revisar si el saldo que tengo reflejado en mis pasivos no corrientes o en mis pasivos corrientes están de acuerdo con las facturas que yo tengo, o los préstamos que yo tengo firmados, o las amortizaciones, o los que tengo, los pagaré que me da el banco. Tengo que determinar si están correctos o no. Entonces, ¿qué hago? Efectuar confirmación de saldos mediante carta de circulación al banco. Circularización al banco, perdón. O sea, yo puedo ir al banco, puedo emitir que ellos me den
confirmación de los saldos o que el mismo director lo haga, para que de esa manera a mí me dé seguridad de que los pasivos están correctamente registrados en el balance general y no haya ningún maquillaje. ¿Por qué? Porque muchas veces hay empresas que maquillan sus obligaciones para que de esa manera su patrimonio sea mayor y obviamente tener mayor facilidad a un préstamo, a inversiones, etcétera. Área de control, patrimonio. Vamos a determinar el patrimonio, vamos a verificar el acuerdo de asambleas de socios sobre la distribución de utilidades. Aquí voy a determinar sobre los dividendos, cuáles son las políticas de dividendos que tengo en la empresa y si se cumplen correctamente. ¿Qué hago yo? Voy a leer la acta de la asamblea de los socios de acuerdo a lo aceptado, o sea, a lo que está de acuerdo, lo que está ahí escrito, registrado y planteado, y si se cumple o no. Están los ingresos. Podemos verificar la exactitud de los ingresos mediante las ventas del mes de diciembre, un ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Realizo una suma del libro de ventas, cotejo como lo van haciendo en el libro diario y el libro mayor. Ahí yo me voy a dar cuenta si el registro de mis ventas está correcto. Que voy a revisar la factura, voy a revisar los pagos y voy a revisar que estén correctamente registrados en el libro diario y en el libro mayor. Para esa manera yo tener una seguridad en cuanto a las ventas. Y también tengo los gastos. Puedo tomar área de control de gastos, establecer nuevo personal contratado en noviembre. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Comparar nómina de octubre con noviembre, inspeccionar los contratos del personal ingresado en noviembre y determinar si se cumplió todo el proceso de contratación, determinar también si el perfil del cargo lo cumple esa persona en cuanto a su competencia profesional, y ahí yo me voy a dar cuenta si la auditoría cumple o no cumple con lo que le corresponde. Ahora venía lo que yo les decía. El programa de auditoría es la planeación que hacen en auditoría y es cuando el auditor plantea cómo va a realizar la auditoría. Entonces, este va a determinar pruebas de cumplimiento que son de control interno. Lo primero que hace un auditor por lo general es determinar qué sistema de control interno tiene, si es un control de sistema que continuamente le están dando seguimiento, o si no hay control interno, revisamos el manual de control interno, hacemos una prueba y también realizamos pruebas sustantivas correspondientes a la auditoría que vayamos a realizar. Después que ya hemos hecho las pruebas, pasamos a hacer procedimientos, pasamos a hacer técnicas de auditoría. ¿A qué? A los papeles de trabajo. Después hacemos papeles de trabajo, realizamos células. En estas células evidenciamos lo que hay en auditoría, las referencias y marcas, y a través de ella vamos haciendo un archivo, una matriz, vamos sumando la información, por así decirle, para analizarla y esta nos dé un resultado planteado de la auditoría, si están correctamente o no se está cumpliendo lo que se pidió. ¿Qué pasó? ¿Me fui de repente o se me cayó el internet? Ok. Vamos a seguir. Estamos intentando unir la reunión.
Disculpen que parece que se me cayó el internet de repente. Vamos a continuar donde estaba, ¿me escuchan? Sí, no hay problema, profe. Ok. Vamos a continuar. Ok, entonces estábamos en el programa de auditoría, que es la planificación de la auditoría, que son las pruebas de cumplimiento y sustantiva. Cumplimiento, determinamos el nivel de control interno que tenga la empresa, y la sustantiva determinamos saldos y miramos detalles. O sea, vamos a ver si la información cumple o no cumple, si está correcto o no. Vamos a determinar procedimientos, técnicas sobre papeles de trabajo, vamos a hacer células, matrices, sumaria, analítica, y vamos a determinar si cumple o no. Ahora un ejemplo, pruebas de cumplimiento de control en una auditoría financiera. Prueba del cumplimiento al ciclo de las operaciones. Eso va a ser lo que vamos a determinar si se cumple o no se cumple en la prueba de cumplimiento. Me dice que tengo la caja, ingresos, caja, egresos, venta y cuentas por cobrar, compras y cuentas por pagar, planillas, existencia y costo de venta. La evaluación del sistema de control interno y la carta de control interno. Entonces aquí vamos a revisar la evaluación del control interno que se dio. Pueden guiarse así para hacer lo que ustedes. Esta es una evaluación a nivel de control interno, donde dice: la evaluación del control interno de las operaciones de las cuentas por cobrar comerciales al 31 del 12 del 2011 fueron las siguientes: clientes, ahí está Telefónica, Inversiones SAC y Sodimac SAC. Y me dice qué es lo que hay en cada una de la columna. 1, factura con sello cancelado, guía, remisión firmada, copia de cheque, planilla de cobranza aprobada, comprobante de ingreso, boleta de depósito en el banco, autorización del crédito otorgado y visación por la persona autorizada. Entonces, un ejemplo aquí, me dan ellos ya como está la Telefónica, hacía falta el comprobante. A la hora que revisaron el control interno no tenía el comprobante. La empresa de inversiones, faltaba la boleta de depósito, no estaba en el documento de inversiones. Y en Sodimac faltaba la autorización y la avisación. Entonces el control o las personas encargadas del control interno dejan una nota. Se aprecia que los expedientes de los clientes no cuentan con los documentos establecidos, incumpliendo las directivas aprobadas. Ahí yo ya tomo en cuenta la evidencia del control interno. ¿Qué digo yo? Ahí tengo que hacer una auditoría mayor, tengo que aplicar más técnicas, aplicar tal vez de aquí a 6 meses o un año la auditoría, o si puedo un poquito más. Tengo que aplicar técnica, vamos a hacer unas pruebas sustantivas para determinar cómo están los clientes, hacer una revisión de la cuenta de cada uno de los clientes para ver si es la correcta. Puedo hacer un estudio, puedo hacer una encuesta a los clientes para ir determinando cómo va todo, y ahí yo tengo que ver si hay que aplicar unos ajustes, porque si el saldo está malo, tengo que aplicar unos ajustes y hacer un plan de acción, de acciones correctivas para corregir esas debilidades del control interno. Entonces ahora vamos a ver en lo que son las pruebas sustantivas, una prueba de detalle. Entonces aquí en la prueba de detalle yo voy a revisar el ciclo de operaciones. Caja en lo mismo, caja de ingresos, caja de egresos, ventas y cuentas por cobrar, compras y cuentas por pagar, planilla, existencias y costo de venta. Veo los registros contables y veo los comprobantes. ¿Qué tengo que hacer yo? Primeramente irme con la prueba sustantiva a los registros contables y después irme a los comprobantes para determinar que esté correctamente. Y aquí yo puedo ver el ciclo de las operaciones. Entre los 12 meses reviso el saldo del año de las cuentas por cobrar. Aquí yo tengo que ir
revisando la amortización, las ventas al crédito, vuelvo a aplicar la amortización o las cuentas incobrables en todo caso, y voy a ir determinando cuánto es lo que cada mes se va vendiendo y ver si mi cuenta o el saldo final es correcta o no es correcta. Si ustedes se fijan, aquí hubo un aumento de 10.000, casi $10.000. Entonces aquí yo tengo que determinar si está correcto o no está correcto. Entonces esta es una forma que yo puedo determinar el saldo haciéndolo por cada uno de los meses, haciendo una conciliación de las cuentas comerciales o cuentas por cobrar comerciales. También tenemos lo que son las pruebas de saldos. Permite verificar la razonabilidad de las cuentas, saldos acumulados al cierre del ejercicio, reflejado en los estados financieros. Primeras cuentas, principales cuentas, caja. ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué prueba le puedo hacer yo a caja? Un arqueo. Es lo principal. Una prueba es de saldo de la prueba sustantiva. ¿Qué le puedo aplicar yo? Arqueo. Banco. Conciliaciones o reconciliaciones bancarias. A las cuentas por cobrar y por pagar voy a ir a confirmaciones. Voy a determinar el cumplimiento de que si se pagó, estén los pagos, esté la salida del efectivo, esté el proceso de pago, la autorización de los jefes, etc. En existencias inmuebles y maquinaria de equipo voy a revisar inventarios y voy a hacer inspecciones. Voy a ir al campo a determinar, puedo hacer un inventario cíclico en cuanto a las existencias, o bien puedo ir a hacer visita e inventario lo que es el activo fijo o propiedad, planta y equipo, para determinar que lo que yo tengo en mi base de datos de lo que es activo fijo esté correcta con mis pruebas sustantivas. También tengo provisiones, entre otras. Provisiones pueden ser aquellas de provisión de 13º mes, de aguinaldo, provisiones de accidentes, provisiones de pago de los trabajadores, provisiones de muerte cuando hay política de ayuda al trabajador por muerte familiar. Yo tengo que contabilizarlo y utilizo la prueba de recálculos. Y ahí yo estoy aplicando lo que son las pruebas sustantivas y de cumplimiento. Más que todo, las pruebas sustantivas son aquellas de que yo voy a utilizar por detalle, reviso un detalle completamente a nivel de años, de meses, el proceso completo, o bien puedo verlo por detalle o por saldo, perdón, para determinar que los saldos estén correctos en lo que es las áreas o lo que vaya a auditar. Y con el cumplimiento es cuando hablamos de las debilidades de control interno. Ahí les enseño un ejemplo. Es más, ustedes podrían hacer esta tabla, se la voy a volver a poner en el caso para aquellos que no han hecho el trabajo, para que de esa manera ustedes se guiaran. Esta tabla la pueden hacer en lo que es el control interno. Ustedes, si quisieran, pueden hacerlo de esta manera. Esta es una evaluación de control interno. Entonces ahí ustedes van a determinar el cumplimiento que hubo en el área, o si no se realizó un cumplimiento correcto en el área. Entonces esto nos sirve para la toma de decisiones, para emitir el dictamen de auditoría, que es algo muy delicado. Y también cuando hay una duda o discrepancia en alguna información, hacemos una carta a la administración pidiéndole una aclaración o pidiéndole mayor información o años anteriores para ver alguna diferencia o algo que tal vez de momento, con la astucia, por así decirlo, del auditor, pueda determinar que sea necesario. Entonces, alguna duda que tengan conforme a lo que son las pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra duda que tengan? En esta semana, tal vez de aquí al viernes, voy a subir una tarea de esto de pruebas sustantivas para que ustedes la hagan, determinando posibles lugares o posibles áreas que tengan problemas. Ustedes van a determinar cómo van a hacer las pruebas de cumplimiento o aplicar las pruebas de cumplimiento,
y van a emitir ya un dictamen de auditoría o van a emitir una acción, un mecanismo de recomendaciones de qué se puede realizar en esa área, aplicando lo que son o cómo ustedes llevarían a cabo las pruebas sustantivas o las pruebas de cumplimiento. ¿Alguna duda que ustedes tengan en esto, chicos? ¿Estamos claros? ¿No hay ninguna duda? Yo les voy a subir información hoy a la plataforma para que ustedes revisen y vayan trabajando, y les voy a aumentar tal vez de aquí hasta el viernes también para que me entreguen el trabajo de control interno a aquellos que no lo han entregado. Cualquier duda me pueden escribir por WhatsApp, no hay ningún problema, para que de esa manera no pierdan los puntos. Y siempre les recuerdo la invitación al seminario. Les invito a que vayan, a que pueda ir, porque es muy bueno estar en constante aprendizaje y para aumentar una competencia profesional. Veo que no hay ninguna pregunta, entonces les agradezco por su participación. Realmente la clase es pequeña porque las pruebas más que todo traté de hacerlo de una forma clara, específica, con unos ejemplos que pudiéramos determinar y conocer cómo se lleva a cabo las pruebas. Les pido que lean el material siempre, porque yo les subo material para que lo lean. También está el autoestudio, ustedes lean aparte lo que son las pruebas, cómo se aplican en auditoría, porque el caso final, después de esta clase, vamos a ver la próxima semana ya lo que son ajustes de auditoría, y después vamos a hacer un informe completo. Los ajustes son aquellas cuentas de que dan error a la hora que uno hace una prueba sustantiva, y vamos a aplicar algunos ajustes contables para que ustedes sepan. No sé cómo están en contabilidad uno, pero sí posiblemente apliquemos unas cuentas de unas cuentas de ajuste, unos asientos, como usted le haga mejor los asientos o las cuentas, dependiendo cuál ustedes dominen más, para que lo vayamos trabajando. Entonces les agradezco su participación. Gracias por todo, chicos. Subir el video a la plataforma, y cualquier duda ahí me escriben. Muchas gracias.